Interesante recordar todos estos aspectos y por eso vamos ahora a darle la bienvenida a Mauricio Novoa, historiador y decano de Ciencias Humanas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy buenas noches, nos está acompañando desde Lima. Gracias por estar con nosotros en Panorama Mundial y no sé si está escuchando parte de este reportaje, la primera entrega de dos partes sobre lo que es el legado de Isabel y todo lo que ha sido, pues, los años a partir de que ella se convirtiera en la reina Isabel II. ¿Qué nos puede decir? Porque hasta ahora muchos recuerdan la parte positiva, sin embargo estamos viendo cómo pues son varios los que no están de acuerdo con ello. Sí, mire, básicamente yo creo que lo primero que hay que entender es que Isabel llega al trono en un momento y en un siglo que ya no eran un siglo de reyes. La mayoría de las monarquías europeas habían desaparecido después de la Primera Guerra Mundial. Hasta ese momento, Gran Bretaña, entre colonias y protectorados, poseía un quinto del mundo. Entonces ella llega al trono Stalin estaba en el poder en la Rusia soviética, Mao estaba en el poder en la China y Truman estaba en el poder en Estados Unidos digamos, era una situación muy distinta de la situación que tenemos hoy. Entonces creo que fue quizás, digamos, el legado más importante de ella fue justamente administrar este cambio profundo que sufrió Inglaterra de ser la cabeza de un imperio importante a ser un país en la Unión Europea. Lo interesante de esto es que lleva al país a una situación que quizás no tuvieron los grandes imperios europeos, ¿no? Inglaterra todavía es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, ¿no? Y sin embargo, profesor, es cierto, los tiempos han cambiado, 70 años duró el reinado de Isabel II, pero hay que recordar, y lo decíamos hace instantes, también hace minutos, que el año pasado Barbados cortó sus vínculos imperiales finales con Gran Bretaña al declararse república. Ahora, Antigua y Barbados, pues se habla de un referendo. ¿Pasará lo mismo con otros? ¿Se puede evitar? ¿Cuáles son los mayores retos quizás que tiene ahora el rey Carlos III? Mira, son situaciones variables. Camboya, después de la dictadura de Pol Pot, regresó a ser una monarquía. Hay el que fue rey de Bulgaria escogió ser primer ministro de ese país. Esto es parte de los cambios de la historia. Lo que es cierto es que la mancomunidad o el Commonwealth, digamos, que preside la reina y ahora el rey Carlos III, han sido un ejemplo conspicuo de organización post-imperial. Hay olimpiadas, el Commonwealth, hay digamos, asociaciones de comercio, una relación especial en esos países. Entonces, lo que se puede ver como una debilidad también se puede entender como una fortaleza. Cosas, por ejemplo, que teniendo un idioma en común y lazos culturales quizás más profundos con la metrópoli, como es el caso de América Latina, no se ha logrado, no hemos logrado, digamos, unirnos en una institución funcional. Están los del norte por un lado, los del sur por otro lado. Entonces, creo que este tipo de vínculos, efectivamente, una lectura es verlos como un rezago del colonialismo, pero otra forma es ver cómo eso te genera algunas fortalezas. Quizás entre ellas, y que es algo a veces poco comprendido, es que en una monarquía constitucional representa adecuadamente cuáles son los límites de los políticos. En general, las carreras de los políticos terminan mal y aquellos que se
yerguen en su momento como la voz del pueblo, los supremos líderes o los padres de la nación, terminan cayendo. Entonces una monarquía institucional, una monarquía constitucional, claro, termina poniendo en perspectiva la contingencia de la política. Y claro, no se habla vano, sí, adelante. no en vano Gran Bretaña ha sido continuamente la democracia parlamentaria de mayor duración en el mundo, ¿no? Y hablando de eso, profesor, porque se avecinan tiempos difíciles probablemente. Tenemos un nuevo rey, tenemos una nueva ministra. Expertos hablan de una posible inflación hasta el 22% el año próximo. ¿Cómo vemos entonces los próximos meses y años de esta monarquía? Mira, el rol de un rey es sobre todo ser un factor unificador. Son elementos que buscan unir a las naciones porque precisamente representan la continuidad y la historia de ese país. Entonces, y la política, los aspectos específicos de la política se la dejan, bueno, en el caso de los países que tienen como cabeza, como jefe de Estado en este momento a Rey Carlos III, se lo dejan a los primeros ministros que son elegidos mediante un régimen parlamentario. En ese sentido, Carlos III tiene un enorme reto de mantener cohesionado a su país, de ser un ejemplo de servicio, como lo fue su madre, un ejemplo creo que conspicuo de austero servicio a su país, porque no hay que olvidar que la posición de un rey, como decía famosamente Jorge Luis Borges, es un destino que no se elige, es un destino que a uno le toca, y eso hace que sea tan complicado, sobre todo en este mundo en donde uno tiende a elegir lo que uno quiere hacer, ¿no? Y en este caso, bueno, habría que hablar también de abdicación, que es una posibilidad si no quisiera seguir con ese rol, pero será para otro momento porque se me termina el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesora. Ha sido un gusto tenerlo en Panorama Mundial. Mauricio Novoa, historiador y decano de Ciencias Humanas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Buenas noches. Encantado, muchas gracias. Hasta pronto.